Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al Witcher 3 Wild Hunt. Tenía que estar jugando a otras cosas para seguir el ritmo habitual del canal, porque ahora mismo lo que estoy grabando vosotros lo vais a ver por lo menos dentro de un mes. Pero lo cierto es que me apetece muchísimo seguir jugando al Witcher. Y ya sabéis que es la máxima del canal, es pasarlo bien. Así que he decidido, pues nada, tirar del Witcher de nuevo. Además recordáis que terminamos la historia en el mundo, en el cuadro este de Iris, que la enterramos aquí, al lado de su cuadro y tal. A ver, ¿por qué me vibra esto? Una historia sobrecogedora, me encantó, o sea... No os podéis hacer una idea hasta qué punto me moló todo el rollo de Iris. Lo hemos... o sea, se nos hizo un vídeo larguísimo, pero es que creo que merece la pena. O sea, creo que la historia no podíamos cortarla así como así. Y por ello... A ver, no... Si no sale, eso es que no se puede abrir. Pues si recordáis, en el del invierno sí que nos pudimos... O sea, en el cuadro de invierno sí que nos pudimos meter ahí al sótano. Pero bueno, nada, voy a entregar la misión. Voy a hablar con Olgir. Bueno, primero tenemos que hablar con su hombre, porque dice que él sí va a darle una visita a un tío que lo había retado y tal. Como es un vacín de mierda, pues claro. No me deja salir por aquí. Sé que había alguna puerta. O sea, ya sé que está a la espalda, es donde tendríamos que salir, ¿vale? Pero... ¿había alguna puerta por ahí? Vale, por aquí sí que podemos pasar, ya lo hemos visto. Ahora por aquí podremos pasar a la casa también. La chimenea. Por ahí no podemos porque está bloqueado. Pero por aquí sí. Si recordáis, en los vídeos anteriores en los que hemos estado viendo el... A ver... No me deja abrirlo tampoco. Sale como que sí, pero luego es que no. Es que quería echar un vistazo a ver si nos dejábamos algo que... Antes de irme. La verdad es que me pareció acojonante la historia de Olgir con cómo hizo lo del... el caretaker y tal, que seguramente pues son gentes que entre comillas vendieron su alma también, ¿verdad? En un pacto con el maestro de espejos. Pero bueno, de hecho nos dieron unos consejos, no recuerdo exactamente dónde, de que teníamos que... Ah, los gatos, o sea, el gato y el perro fueron los que nos dieron el consejo de para vencer al maestro de espejos, que hay que romper el espejo que no se rompe. No me acuerdo qué era lo que nos dijeron. Vale, y tenemos que ir a Oxenfurt, a la taberna, donde el hombre de Olgir nos dirá dónde lo podemos encontrar, ¿no? Pues, a ver por dónde podemos ir más cercano. Es que aquí hay que subir por ahí arriba y tal. Pues a lo mejor en Erde. Ahí. O... Buah, vamos a la granja. Faster. En serio, el tema de la mansión, los dos últimos vídeos os los recomiendo fervientemente, pues me han encantado. O sea, me ha encantado la línea argumental, la trama, la presentación. Es que esa parte sobrenatural dentro de un realista, es que es una mezcla perfecta para mi gusto, claro. Espero que vosotros opinéis igual y que os lo hayáis pasado de lujo también. Y ahora vamos a ver en qué desemboca
Go, go. Not so Mira las fast. bandadas de pájaros. O sea, es que tiene tantos detalles. Yo creo que no ha habido un vídeo de toda la serie y van ya 170 por ahí. Entre los de Hearts of Stone y el Witcher 3 normal, que no haya alabado al juego. Porque es que cada vídeo me sorprende algo, me entusiasma, me encanta. Esto luego lo veremos de aquí a 10 años y diremos, hostia, pues no era para tanto. Igual que cuando vi hace poco el Witcher 1 otra vez, dije, madre mía, pues si esto me parecía la hostia consagrada y tampoco es para tanto. O el Witcher 2 también. Pero claro, en su momento, ¿qué es lo que sucede ahora? Estamos en el momento de gozarlo con el Witcher 3. O sea, si pudieseis, es que no tengo palabras para describirlo. Todo lo que os lo recomendaría. ¿Y esto está abierto? Vale, vamos a guardar por si acaso. Que ya sabemos que tenemos problemas. Two points, and be quick about it. Oh, please, good sir, a bit of courtesy. So I look up, and Bob's your uncle. He downs half the barrel in one draft. Geralt, over here. Hombre. Oi, wait your looks. Use the look of a man who knows how to drink. Thanks. Some other time. Here now. Don't make me beg. It's my treats. Bueno. Show off. Of course I am. Wouldn't you be? Time's a marvelous plaything. And a great spice to use in gingerbread. So, you were listening. Indeed, occasionally I find time manipulation irresistible. Controlling it offers so many appetizing opportunities. Like spiking the soup of unsavory individuals with appropriately ghastly things. Who are you really? Gauntero Dim, also known... Not what I'm asking. Ah, so you'd rather know what it is I do. In brief, I give folk what they ask for. You might say, I simply grant their wishes. That'd be downright noble if you didn't always demand something in return. Law of the market. I was not the one to coin the phrase, nothing comes free. You're not human, that's clear. So what are you? A demon? A djinn? Do you really wish to know? Yes. No, Geralt. You don't. This one time I shall spare you and not grant your wish. All who have learned my true name are now either dead or have met an even worse fate. Yet I still need you. You actually control time, or is this just some conjurer's trick? What difference does it make? A big one. Let us say, time has always fascinated me. So I taught myself how best to use it. Why time of all things? Geralt, there are 4 dimensions. Length, width, height, and time. What would you have me fall in love with? Width? Come now. So, to what do I owe the pleasure? I wanted to congratulate you. You acquitted yourself splendidly with Olgierd. In fact, you've almost satisfied your debt. Was supposed to fulfill his 3 wishes. Did just that. This is where you remove the brand, 'cause we're even. Nearly. To fulfill the terms of the contract to the letter, you must do one more thing. Draw Olgierd to the Temple of Lilvani. We never discussed that. Oh, but we did. As a man of the world, you should know that every contract contains a catch or two. Small print, which, nevertheless, changes the ultimate meaning of the pact. This applies to oral contracts as well.
Recall that I said, and I quote, I believe, however, that all will end well, and once it does, we three shall meet and thank one another for the voyage we shared. End quote. Yeah, I remember. Fin de la cita, como Rajoy. Fulfill your end of the bargain, and I will remove the brand. That was the last time you interrupted me while I was talking to someone. What the devil? Why is there a fly in my soup? Was waiting. Had an eye out for you. Didn't see you come in. How is it you're here? I'm a witcher. Superhuman quickness. Just one of my many qualities. You tossed this fly in my soup? No. Now listen carefully. Tell your Ataman to come to the Temple of Lovani. It's south of here. Entrance is inside a cave. What's the commotion? Lovani's temple. Got it? Aye, got it. Hold there! Your friend, the medic. She were here. Ask that you look in on her. Thanks. No stranger to the bottle, eh? He were there, alive, a moment ago. Lying drunk he was. Maybe he fainted. What do you want of me? Witcher in the house. No wonder folk are dropping. Cursed and exed. Kiss my ass. I wish you health. Madre mía, qué. Out of here! We'll walk a crooked path this Pues hay que tener cuidado con el maestro de los espejos. Tela marinera, como le ha clavado el este de palo. Vale, vamos a ver a Shani. La pala del este la voy a guardar porque me ha molado un capacho y medio. Y esto, a ver, quería reparar. De hecho voy a cortarme el pelo otra vez. Voy a ponérmelo a mi aire. A ver si salimos por el otro lado o no. Ah, sí, es por aquí. ¡Ahí va! Se me ha ido. Eso por ser presuntuoso y querer cortarme el pelo y afeitarme un poquito. ¿Dónde había guardado? Ya no me acuerdo. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, cochina? Pues abriéndome una Coca-Cola. Si tuviese patrocinadores como Monster y cosas de estas, o la mismísima Coca-Cola, pues siempre bebería de una cosa. Pero como no, pues bebo lo que me sale del pijo. Ay... Pues estoy flipando todavía con la misión anterior. Creo, sinceramente, que este juego es de 11 sobre 10. Bueno, le faltan cosillas, ¿no? Algún detalle sin importancia. He were there, alive, a moment ago. No bread, no coin, Boris. Vale, lo único que habíamos cogido ahí la pipa. Y habíamos arreglado el arma, pero ya está. Voy a guardar de nuevo por si acaso, porque voy encabezonado. Y si voy encabezonado, pues voy a hacerlo. Greetings, master. What can I do for you? Pues cortarme el pelo, ¿no? Good. Make me look decent.
Creo que es el que me molaba. Correcto. A ver. ¿Cómo hace el barbero que le salga pelo, eh? Vale, así. So long. Así mola más, Geralt. The knight from the fairy tales. White hair or a white horse? Vale, guardamos de nuevo, por si acaso. Que ahora ya... Quien siembra vientos, recoge tempestades. Shani, Oh, Geralt. Good thing you're here. ¿Qué haces? ¿Te mudas? what happened? Somebody break in? This? No. Just getting ready to move. What? When? Where to? Not what I wanted to talk to you about. Or at least not only, but... I'm leaving, Geralt. The Eastern Front beckons. I'm Kedwin bound. Never mentioned you'd be moving. Any intention to either. I didn't know I would be. Found out this morning. 2 soldiers came to my door, said Redania needs me again. Couldn't turn him down? Just say no? Perhaps I could have. But I didn't want to. Treating the ill and wounded, it's my calling. No place I'm needed more than at the front. Es que ¿para qué le vamos a decir que no se vaya? Venga, va. I understand. Any chance we'll see each other again? Someday, I'm sure. So, learn anything about Olgierd? Well, I abandoned the books quickly. Decided that if I was going to learn the truth, I'd need to find someone who knows him. Find anyone? Turned out I didn't need to look far. A colleague at the Academy, an assistant to Professor Pramathine Shakeslock, claims Olgierd von Everec met with the professor multiple times. Apparently, Olgierd asked the professor to do some research. Professor got so worked up doing it, he went daffy. Started jealously guarding his notes. Wouldn't even let his assistant look at them. The professor. Where'll I find him? Here in Oxenfurt. Cloistered inside his house on Academy grounds. Mage hunters guard his door. Mage hunters at the door. He under house arrest? I can't say, really. Some of the faculty think him a traitor. Say he sold out to the hunters for a hefty pouch of gold. The assistant, on the other hand, insists the professor wants him there to protect him. I don't know Yo what creo from. que... What's your guess? He's certainly useful to them. A specialist in black magic and the occult? Must be a trove of knowledge. If he's really gone off his nutter, I wouldn't be surprised to see them using him. Need to talk to this professor. We'll go together. Redanian guards all over the Academy. Doubt you'll get in alone. Guards have No, never no me stopped conoces. me. You know that. Wound these, and I'll have to patch them up. Besides, you might run into a friend. Get inside free and easy. Ok, pues me parece bien. Shani.
Johnny be good. So how are things at the academy these days? You mean since Radovid shut it down? I mean, is it well guarded? Might be all it is. Many of the faculty fled to the far north. The braver ones stayed, but assumed the guises of tailors and laundresses. Why? Just curious. Scholars seem to have adopted mage tactics. They in the same bind? So the Eastern Front, and then? Depends where they send me. Wherever it is, take care of yourself. Always do. So don't worry. Cómo le mola la armadura esta en la viperina, ¿eh? Es la misma que lleva en la... En el wallpaper que he utilizado yo para el Witcher normal. Espera un momento, Shiny. Bueno, aparte... Me cago en su fruta. Se me ha borrado. Se me ha cerrado de nuevo. ¡No! ¡Qué tristeza más grande! Aquí si fuese un salvaje de esto, pues empezaría a porrear el teclado, a cagarme en todo lo cagable. Yo creo que puede ser que sea porque tengo el juego en un disco duro aparte del Windows, a lo mejor, no sé. No sé. Pero es que claro, ocupa tanto también. Cuando me pille un ordenador nuevo... aparecemos aquí. Bueno, es igual. Venga, baja. Vamos a reparar la espada. A ver, para la coraza. Perfecto. Vamos. Shiny Beewood. So how are things at the academy these days? You mean since Radovid shut it down? I mean, is it well guarded? Might be all it is. Many of the faculty fled to the far north. The braver ones stayed, but assumed the guises of tailors and laundresses. Why? Just curious. Scholars seem to have adopted mage tactics. They in the same bind? So the Eastern Front, and then? Depends where they send me. Wherever it is, take care of yourself. Always do. So don't worry. What do you want, Geralt? Vale, a ver. Debido a las hostilidades crecientes, se ha cerrado todas las facultades y departamentos de la Academia de Oxenfurt y se han revocado todos los privilegios de la institución. Los estudiantes han sido reclutados para el ejército redañado con una única excepción de los filósofos, cuya constitución los convierte en inútiles para toda actividad física, así como los médicos y los herboristas que deben presentarse en el hospital de campo de inmediato. Larga vida al rey Radovid. Halt! By order of King Radovid, no one's allowed inside the academy. El rey de Radovid está muerto. No one means no one. See, you've become quite the stickler, Norbert. You were much kinder when I was patching you up. By the way, how's your knee? Fine. Dandy. As if no arrow ever struck it. Consider yourself a lucky man. Because if I'd not decided to operate, you'd be a cripple to the end of your days. Bruno, eh? Maybe we ought to let her in. She's a decent lass. Not like to steal nothing. All right. But alone, which will draw too much attention. I'd rather not get shite from the captain on his account. Here's what we'll do. I'll go in, then help you sneak in around the back. How? Don't know, but I'll figure something out. Usually aren't nearly as many guards on the riverside. Agreed. All right, let me in. Eso de la rodilla es otro guiño al Skyrim, que por cierto salió más o menos al mismo tiempo que el Witcher 2.
Y personalmente me lo pasé muchísimo mejor con el Witcher 2 que con el Skyrim. De hecho, al Skyrim no llegué a completarlo nunca. Madre mía, no puede ser, José. Pues sí, puede ser, sí. Vaya. Si me tiro por ahí me mato. No. Hala. No hay nada aquí. Y por ahí son plantas, lo que parece. Geralt! Psst! Are you there? Yeah, I'm here. Grab the line. Where'd you get the rope? Long story. But we've done well. Professor Shakesock's house is at the end of this street. Witch hunters guard the door. Doubt I'll be able to sweet-talk them. Been a huge help already, Shani. Thanks. It was nothing. Really. You'd have done the same for me. O habría matado a todo el mundo. If you wish to see me again before I go, I'll be at home. Packing will take some time yet. All right. Pues seguro que sí que te veré. Seeing you. Bonica. ¡Ay, Shani, qué bonica! Aquí es cuando entra el rollo stealth. No me deja investigar eso. No, está la pista, está abajo. What? Lost your nerve? Lo cierto es que incluso los combates se han ido mejorando con el paso de los parches y tal, ¿eh? Aceite para espectro superior, mira. A ver. ¿Qué nos falta? Rebris.
Hola. Aparcado. Si es que veis, explorar a veces tiene sus ventajas. Me da a mí que vamos a tener que saltar por ahí. Ya verás. Guardar. A ver. Vale, aquí tenemos para rapiñar un poquito. Uy, no, para arriba, Geralt. Vale. Y por aquí seguro que tenemos miramanos. Casi me cargo la caja entera. Pues mira, resulta que por aquí es por donde teníamos que ir. Silver Lamen. One of the sigil. Hasn't been used in ages, looks like. Shattered mirror. No sign of impact. Probably not an accident. Shattered by a sound, maybe. Someone looking at it and scream. No, es para intentar matar al maestro de los espejos. Me la jugaría. Julian Alboco's Lesser Key. Tomes about demons, dusty as they come. A ver, un segundo. ¡Mierda! Ay, qué torpe eres, Joserra. Sí, ya lo sé. Me gusta ver sufrir a Geralt de Rivia. Pues no, la verdad es que no. Ahí va. Ahí va esa magra. Bueno, ¿qué os parece la nueva iluminación que he utilizado? Seguro que os gusta porque sois bonicos. Silver Lamen. Don't know the sigil. Hasn't been used in ages, looks like. Shattered mirror. No sign of impact. Probably not an accident. Shattered by a sound, maybe. Someone looking at it and scream. Julian Alboco's Lesser Key. Tomes about demons, dusty as they come.
Bueno, como veis... Locked tight. Need another way in. You leave a window open, maybe. Vale, ahora sí que podemos seguir el proceso natural de lo de la misión. Que yo he tardado en irme por ahí por las escaleras, ¿sabéis? ¿Sabes lo que te digo? Atiende. ¿Qué diréis? Pues si vamos al mismo sitio, José Ra, ¿qué más te da? No da lo mismo. Vamos a hacerlo como nos han hecho el juego que querrían que fuésemos, porque así... Otro meneo más y no se va a tomar por culo la casa, ¿eh? Franco? Is that you? Leave the bedpan in the usual spot. And take the platter. I shan't be eating today. Professor Shakeslock. Who the blazes? How do you get in? Get out. I know nothing. Don't wish to know anything. Understand? No, no, no. Out! Not gonna hurt you. That demon sent you. I'm sure of it. What demon? Feigned ignorance. Please. You know. Gaunter O'Dim. Evil incarnate. He didn't send me, but he is why I'm here. I'm a witcher. A mutant. Yeah. Could be. Why are there guards outside your door? You a prisoner? Protective custody. That's the phrase. Protective. When I cannot decide my own fate, cannot breathe without their permission. What do they want from you? You may not be aware, but I'm one of the foremost experts on the occult. Living experts, that is. My mentor was the outstanding Professor Lionel Van... And you're cooperating with the witch hunters now? Cooperating? As if I had a choice. They're ignorant, but not enough to ignore what I know about magic, witches, sorceresses, what have you. Knowledge they use for barbaric ends, but that's beyond my control. Came here because I need information. Think you might be the only man who has it. A witcher? Then it follows I needn't fear. I'm hardly a post-conjunction creature. What did Olgierd von Everec want from you? I curse the day I first set eyes upon the man. He appeared at my doorstep one day, offering a sack of gold were I only to find out who Gaunter O'Dim is and how to get rid of him. I agreed. Such matters are my speciality. And I needed the coin. I pored over countless tomes, delved into obscure incidents and analysed folk legends. I went so far as to travel to Nilfgaard, the library there, where at last I hit upon the mysterious entity's trail. There are records of encounters dating back thousands of years in many cultures under many names, but always as evil incarnate. In this land we call him Gaunter O'Dim, at times Master Mirror, or the Man of Glass. In deciphering the ancient scrawlings, I went blind. Yet I learned a great deal. For example, that he plays with his victims, and thrives on pacts above all else. Seemingly harmless contracts which drive their parties to madness. What's with the surroundings? These runes, what do they mean? They protect me. Here, evil cannot touch me. How do you know? He told me himself. Paid me a visit once. Fascinating meeting that was. I was blind already, but saw him clearly. He smiled at me. Said he was honoured I'd taken such an interest in him. He wished to thank me, and explained he'd taken a similar interest in me. He drew the circle and said I'd be safe within it. His way of repaying me, he said.
Ever tried to leave it? If you'd heard how he said it, you'd be as certain as I am what leaving would bring. Know anything else about the man? Gaunter O'Dim is no man. He is evil. Evil which assumes various forms. Forget about him, or die. You're alive. Alive? Yet I live in constant fear, born of what I've learned about him. Olgierd signed one of these pacts with him? Brilliant deduction. Have you guessed why? You must know that he came from a wealthy, influential line. He must have, if the family of his betrothed accepted him. Yet did you know his fortune soured? He himself became an outcast, impoverished. Iris's family, a powerful house, could not accept this, would not marry their daughter to a nobody. Olgierd wished to elope. The further away, the better. Yet Iris refused to cut her family ties. Quite the predicament. Indeed. Their luck turned yet darker when a wandering witch mentioned a solution. A man who would grant any wish. His name, Master Mirror. The rest follows naturally. Olgierd and O'Dim, a meeting at a crossroads, a wish, pact signed in blood, and a price to be paid. Olgierd was to sacrifice one he loved. O'Dim delights in difficult choices. He knew Olgierd loved two in this world, his betrothed and his brother. ¿Mató a Blodomir? Olgierd chose, and soon thereafter married his beloved Iris, his fortune restored. So did Olgierd kill his own brother? No. Deduce, Witcher. O'Dim acts directly or indirectly. Olgierd merely signed the blood letter. The next day, his brother was dead. Olgierd tell you all that? He had to. How else was I to diagnose his case? Make it sound like an illness. It is worse. Many illnesses are treatable, but play with evil, medicine can be much harder to find. Why was Olgierd out to get rid of O'Dim? He'd gotten what he wanted. Had he? His heart had turned cold as ice. His feelings for his wife, for whom he'd sacrificed his brother, had withered. He'd lost all he loved. Had he wanted any of this? No. O'Dim grants what you wish, not what you want. All who sign a pact learn the difference and die by it. All? No way to get rid of him? Kill him, you mean? Kill evil? No. Yet the annals tell of a man who dissolved his pact by defeating O'Dim at his own game. Meaning? O'Dim wields contracts, word traps, duels of wits. Challenge him to such a duel. He'll agree, and can be beaten. But remember, there is only ever one stake. The sole thing he truly desires. Human souls. O'Dim left a mark on my face. Any way to get it off? A mark? No mention in the tomes. Strange. Unless it will disappear once your pact is fulfilled. If I challenge him, end the pact that way, will it go away? That I do not know. The one man who succeeded bore no mark. Thanks. Helped me a lot. Good. Very good. Oh, to feel useful after so many years locked up, living in fear. Why, it's pleasance itself. Madre mía. Ha salido del círculo.
Vamos a echarle un vistazo al diario. Está la cosa jodida para librarse del pacto, con el maestro de los espejos. La esencia del mal es causar sufrimiento, mas existen muchas variedades de sufrimiento, desde el dolor físico común, pasando por el tormento enrarecido de la psique, hasta las heridas profundas infligidas al alma. Entonces, ¿de dónde surge el mal? ¿Aparece por voluntad propia o tan solo se extiende cuando se le dan condiciones adecuadas? Y por último, la cuestión más importante, ¿cómo se puede derrotar al mal? Muchos creen que el mal siempre ha existido, pues nadie recuerda una época en la que no estuviera presente. ¿Pero es eso prueba suficiente? Me atrevería a ponerlo en duda, puesto que soy una investigadora y la razón de que la investigación es cuestionarse todas las hipótesis hasta que se hayan sido rigurosamente demostradas. Ojo como estoy hoy para leer también, La aparición del mal está estrechamente ligada a la existencia del bien, es su opuesto y su antítesis. El bien sin el mal no tiene dimensiones y por tanto es imperceptible, así pues el mal es una parte integral de nuestras vidas. El mal tiene muchas caras y aparece de distintas formas. Una de ellas lleva una máscara de carne. El mal encarnado en hombre viaja por el mundo sembrando muerte y sufrimiento. Este tipo de mal es astuto y difícil de discernir. Normalmente solo se detecta su presencia cuando ya es demasiado tarde. En mis indagaciones académicas a través de mitos y leyendas de un gran número de culturas, me he topado con varias descripciones de cierto individuo que guardan una similitud llamativa. No me refiero a la apariencia exterior o al nombre de ese individuo, sino a su modus operandi. Este mal actúa a través del engaño, tentando al principio con una oferta suculenta en apariencia. No obstante, el precio a pagar por ese objeto de deseo es enorme y no reembolsable, y lo prometido a menudo incluye horribles anzuelos y trampas engañosas. Guardaos pues de cualquiera que prometa lo imposible, ya que esto solo puede conseguirse a través de las maquinaciones del mal. Mis notas y observaciones, profesor Quitababas. El círculo que creó Odín me aterra. No puedo verlo, pero sé que está ahí. No hay nombre para sentirlo para el sentido con el que lo percibo. Cuando me acerco a sus límites, extraños escalofríos recorren mi cuerpo. No es dolor, sino algo que me pone el pelo de punta como las púas de un erizo. Ha pasado un mes y todavía sigo dentro del círculo rúnico. Cada vez que me asaltan más pesadillas, tengo miedo a dormir. No sé cuánto tiempo lo resistiré. He soñado que tenía una hija. Ha sido extraño, porque nunca he tenido hijos, pero ella ha venido a mis sueños. No tendría más de 10 años, me llamaba papá y me quería profundamente. Podía verlo en sus ojos. Lo más extraño es que yo también sentía un gran amor paternal hacia ella. ¿Puede uno soñar con alguien que no existe? ¿Puede querer a esa persona? Ya no tengo miedo a dormir, o tal vez Odín ha decidido dejarme en paz. No tengo ningún interés en hacerle cambiar de opinión. Mis sueños de Amélie me producen una inmensa alegría. Mi hija es una chica lista y buena. Creo que se convertirá en una mujer maravillosa. Es una lástima que solo exista en mis sueños. No solo ya no tengo miedo a dormir, sino que estoy ansioso porque llegue el momento. Qué fantástica transformación. Si todo sigue igual, pronto tardaré de salir del círculo. Ahora sé por qué he soñado durante semanas con la hija que nunca tuve. Fue obra suya. Esta noche mi hija murió. Se contagió de una rara enfermedad que cubrió con todo su cuerpo con llagas horribles y supurantes. Gritaba pidiéndome ayuda. No pude hacer nada. Murió en mis brazos. Me desperté bañado en sudor. Aún estoy conmocionado. Mi mente está destrozada. Qué hijo de puta, ¿eh? O sea, te hace soñar con algo y encontrar aliento ahí, ¿no? En un lugar donde sientas confortado y tal. Y luego, mira, te la clava. Ay, han pasado 3 meses desde la... Han pasado 3 meses desde la muerte de Amélie. Mi corazón aún sangra y me asuelan visiones horrorosas a cada momento. Soy un ciego que no desea ver nada, pues la ceguera total sería un alivio comparada con estas visiones atormentadoras. No puedo continuar mucho más. Me he convertido en un viejo profundamente infeliz. Ya llevo 1 año viviendo dentro del círculo mágico. Los pensamientos suicidas me atormentan cada vez con más frecuencia. Sería tan sencillo. Solo hace falta dar un paso fuera de las runas. Y mira lo que ha pasado. Pero bueno, por lo menos ha sido de ayuda en su último momento, ¿verdad?
hay cómo salimos ahora. Yo creo que voy a tener que saltar por ahí, ¿eh? Voy a guardar. Pero me da a mí que sí, que la única solución es salir por ahí. Mira, ya os lo había dicho antes, que al final tendríamos que saltar por ahí. Pues no estaba equivocado, ¿no? Vale, pues lo que voy a hacer, si os parece, es dejarlo aquí. A ver, ahí va. Lo vamos a dejar, que ya llevamos 50 minutacos. Un placer como siempre traerlo. Es que no me canso de decir lo que me entusiasma este juego. Me encanta, me encanta, me encanta. Mira, están construyendo un puente ahí. Los detalles, todo. Es que es perfecto para mí. En mi opinión es perfecto este juego. Espero que para vosotros también y que os paséis un buen rato aquí viéndolo conmigo. Lo dicho, ya sabéis que abajo tenéis el enlace para comprarlo, por si tenéis una máquina que lo puede mover, pues ahí lo podéis encontrar baratito. Y nos vemos siempre que vosotros queráis. ¿Dónde? Pues aquí en el canal de Joserra Gaming. Recordad que tenemos el Joserra Gaming que es solo para gameplays en castellano, y que las próximas aventuras solo vendrán en ese canal. Así que nada, nos vemos. Chao, chao.